Listo. Buenas tardes, mi nombre es Cristian Leonel Medina Cruz, tengo 37 años de edad, soy nacido y criado aquí en Oaxaca. Yo llegué aquí a este centro de rehabilitación hace 1 año y 4 meses aproximadamente. Llegué por causa de una adicción a la metanfetamina, comúnmente conocida como cristal. Mi adicción duró 3 años y medio. Fue breve, yo lo considero, pero fue intensa. Yo la adicción la comienzo ya tarde en mi vida, relativamente a los 32 años y medio, casi 33 años. Entonces, hoy doy el crédito tal vez a ese factor de que estoy saliendo adelante gracias a este centro de rehabilitación. Mi adicción yo la comienzo en Estados Unidos. He vivido la mayor parte de mi vida adulta en Estados Unidos. Vivo allí a los 11 años, desde los 11 años. Y considero que es importante el recalcar eso porque vivo la adicción de una manera diferente a tal vez muchas de las personas que hoy en día conozco. Eh, por mucho tiempo estuve yo envuelto en un círculo donde que estaba dominado por el uso de la metanfetamina. Mas, sin embargo, yo nunca llegué a probarla, pero sí llegué a ver de qué manera destruía las vidas de las personas que las usaba. Veía yo de qué manera una persona se volvía inútil, que no tenía ningún uso, que era marginada por la sociedad, ¿no? Que miraban a esta persona como alguien inservible, como alguien desechable, alguien que no tiene ningún valor. Y yo inclusive llegué a formar parte de las personas que llegaban a juzgar a los adictos. Yo inclusive llegué a formar parte de las personas que sacan provecho de un adicto para obtener algo a cambio, basándose en la adicción que esta persona tiene, ya sea ofreciéndole un poco de dinero para conseguir la droga, o obteniendo un poco de mano de obra de una persona que solamente quiere conseguir para su drogadicción. Y yo lo hice conscientemente. Jamás imaginé yo que más adelante esa persona, que ese adicto iba a ser yo, que yo me iba a convertir en esa persona y que iba yo a sufrir en carne propia esta desgracia, esta desgracia que es la adicción, este mundo tan terrible que es la adicción. Eh, Mi adicción dura aproximadamente 1 año en Estados Unidos y durante ese año me pasan muchas cosas y busco yo la ayuda con mi familia porque no supe yo qué hacer por mi propia cuenta. Busco la ayuda con mi familia y mi familia lo que hace, que piensa que la mejor posibilidad que yo tengo de encontrar una solución es aquí en México. Parte de la barrera del idioma, parte de la barrera de la cultura, parte de la barrera económica de que vive una familia inmigrante en Estados Unidos. Entonces, yo por el destino soy deportado de Estados Unidos, llego aquí a México, pero llego con la idea de seguir en mi adicción, de seguir lo que dejé en pausa allá en Estados Unidos y reiniciarlo aquí nuevamente. Entonces, cuando yo llego aquí y miro a este lugar, miro aquí a Oaxaca como un paraíso en el cual yo me puedo drogar libremente, en el cual yo puedo drogarme a mis anchas sin tener miedo de consecuencias legales, de esconderme para conseguir la droga y por supuesto, tomando en cuenta también que aquí era mucho más económico el drogarme sin yo tener que trabajar, simplemente tenía yo que esperar que mi madre me enviara una remesa de Estados Unidos y ir a recogerlo y utilizar todo el dinero en drogarme. Para mí esto fue un paraíso, esto fue algo que yo pensaba que era lo máximo. Entonces,
aquí me empiezo a drogar desde el primer momento que yo llego. Llego aquí un miércoles en la madrugada, aquí a Oaxaca. En la madrugada estoy en mi lugar de origen. Y ese mismo miércoles en la tarde ya estoy yo consiguiendo droga. Es algo triste ver cómo esta entidad se inunda de la metanfetamina cada vez más. Cuando recién llego yo, aún es un poco difícil, o apenas está en sus inicios esta plaga, esta nueva vertiente que se da entre muchas de las personas de aquí, de la metanfetamina. Pero yo empiezo a drogarme sin reserva alguna. Y todo el tiempo el drogarme fue con la finalidad de obtener un placer sexual. Esa fue toda mi finalidad. Hoy en día que llego aquí al grupo, entiendo eso. Entonces, en mi afán de conseguir eso, yo llegué a vivir mis transgresiones fueron graves y fueron muy profundas. Llegué yo toda mi idea de drogarme, o todo lo que hacía yo, todo el objetivo yo era disfrutar como si yo fuera una mujer, era buscar el sentirme yo mujer, era el practicarla, el llevar a cabo la homosexualidad al extremo que yo quería estar vestido de mujer las 24 horas, yo quería comportarme como una mujer. Era lo que eso fue lo que la droga llegó a hacerme a mí hacer. Llegué a tener la idea de prostituirme aquí vestido como mujer. En Estados Unidos lo llevé a cabo. Y en el transcurso de esto no me daba yo cuenta de cómo mi mente, de cómo mi cerebro se iba dañando tanto, que empecé yo a vivir en una fantasía, que empecé yo a buscar una historia de quién ser yo, porque empiezo a ver que la gente me empieza a maltratar, que la gente me empieza a humillar, que la gente me empieza a marginar. Entonces yo busco una historia con la cual usar como yo escudo. Entonces yo invento una historia en mi cabeza y la empiezo a contar, la empiezo yo a regar ahí, que yo había venido de Estados Unidos, que yo había sido un militar en Estados Unidos, que yo había ido yo a la guerra en Estados Unidos, y que yo ahí había conocido a una esposa y que había yo tenido un hijo, y que los había yo perdido en un accidente. Y eso lo utilizaba yo como una excusa, como un escudo, para que la gente se compadeciera de mí, o como para que la gente no me hiciera daño, porque yo sentía que toda la gente me quería hacer daño. Y claro que era por la manera que yo me comportaba hacia las demás personas, que me comportaba yo de una manera agresiva, que me comportaba yo como un loco. Entonces la gente se sentía acosada por mí, la gente se sentía atemorizada hacia mí, y entonces obviamente que la gente era hostil hacia mí. Y mi familia tomó la acción que tuvo que haber tomado. Mi familia se mantuvo al margen de lo que yo estaba viviendo. Mi familia en ningún momento hizo por mí, por defenderme o algo, porque sabían que las consecuencias que yo estaba viviendo eran causa de mis actos, de mi drogadicción. Y pasaron alrededor de 2 años y medio más o menos, y yo seguí drogándome hasta que la ayuda finalmente llegó. La ayuda finalmente se manifestó a través de personal de esta institución que fue por mí. Fue por mí el 5 de enero del año 2017 a la población donde yo estaba viviendo. Fueron 4 personas y me trajeron acá, ¿no? Entonces yo acá llego sin saber qué era lo que estaba pasando, claro, con el miedo de no saber, pero ya para entonces yo había creado tanta tolerancia a la droga, que yo ya no sabía saber la diferencia entre si estaba drogado o no estaba yo drogado. Y una vez que llego aquí,
me imagino yo que estoy en un centro de rehabilitación. Yo había escuchado de centro de rehabilitación por primera vez cuando estaba la violencia en Ciudad Juárez. Había yo escuchado de todas esas masacres que el crimen organizado había llevado en contra en estos centros de rehabilitación, y yo no sabía qué pensar de un centro de rehabilitación. Entonces para mí fue una experiencia totalmente nueva, y claro está que al principio no lo miro como una ayuda. Yo no veo esto como una ayuda, sino que lo veo como un castigo, como una cosa más que estoy viviendo a causa de la drogadicción, que en ese momento yo estaba cegado por la droga, y yo pensaba, y yo decía, ¿por qué me pasa pura cosa mala cuando yo debo de recibir pura cosa buena? Porque con la metanfetamina lo que yo viví fue el síndrome de grandeza, en el cual yo llegué a creerme como Dios, llegué a creerme más grande que Dios, llegué a convertirme en un candidato a tomar el lugar de Dios. Entonces yo decía, en mi mente estaba que por mí estaba el mundo, era la insanidad que tenía en mi mente, ¿no? Que pensaba yo que por mí el mundo seguía dando vueltas, que la humanidad seguía estando viva por mí. Y entonces yo decía, entonces si es así, ¿por qué la gente no me recompensa? ¿Y por qué otra vez me castigan de esta manera? Entonces una vez que van pasando los días, me acuerdo yo que estuve aproximadamente 10 días en el área de desintoxicación. Una vez que salí de ahí, me uno yo a las actividades normales de todos, y, y, en, y aprendo yo veo los compartimentos que se dan en las juntas, y entonces como al tercer día yo comparto, se me da al tercer o cuarto día yo comparto, y se me da la oportunidad de compartir. Y yo recuerdo muy claramente que dije que una persona que es un adicto está condenada a ser un adicto y a morir como un adicto, a vivir como un adicto y a morir como un adicto, y que eso era lo que yo esperaba, que yo no esperaba más que vivir siendo un adicto y morir siendo un adicto. Y eso fue un martes o un miércoles. Increíblemente, para el siguiente sábado pasaron 3 o 4 días. Entonces, en la mañana dábamos gracias a Dios por las bendiciones que teníamos. Y en ese momento que paso yo a dar las gracias, me siento totalmente diferente. Y recuerdo que les compartí a mis compañeros, les digo, es increíble cómo tanto puede cambiar en tan corto tiempo. Les digo, cómo hoy en día me doy cuenta que en realidad sí tengo ganas de vivir, cómo en realidad sí encuentro una esperanza de vivir, cómo en realidad sí quiero salir adelante de una adicción. Entonces ahí fue cuando el programa empezó a dar su fruto. Para mí me empezó a dar su fruto, yo creo que relativamente pronto, pero no fue de la noche a la mañana, no fue algo rápido. Y yo, son muchos los factores que le doy crédito. Antes que todo, pues le doy el crédito todo a Dios. Le doy el crédito a este lugar, que sin este lugar Dios no se hubiera manifestado. Le doy el crédito a este programa, a la organización que lleva esta institución. Le doy las gracias a que mi familia supo llevar, yo creo, ha estado sabiendo llevar de manera muy adecuada esta rehabilitación mía. Creo que un factor importante aquí a tomar es que yo ha pasado todo este tiempo, 1 año 4 meses, y no he tenido visita. Tuve una visita en noviembre del año pasado, que vino mi hermano de Estados Unidos, y salí, tuve la oportunidad de salir como por 3 semanas, fuimos a la Ciudad de México, regresamos, estuvimos juntos, pero nuevamente me regresé porque sabía yo que todavía no estaba yo listo para salir, que todavía no era mi tiempo. Muchas veces es la desesperación la que hace que una persona deje las cosas a medias, y que sea la ansiedad de ya estar allá afuera y en realidad no vea el potencial
que realmente el mantenernos aquí nos da, el que nos prolonga los años de vida allá afuera. Tal vez si vemos que el tiempo que estemos aquí adentro es un tiempo perdido, es un tiempo que vamos a perder, pero que con este tiempo que perdemos vamos a ganar mucho más tiempo allá afuera, pero vamos a ganar un tiempo de calidad, un tiempo donde vamos a estar en sobriedad, un tiempo donde en realidad vamos a estar viviendo, y eso realmente requiere, si lo queremos ver como un sacrificio, el pasar el suficiente tiempo aquí. Este lugar funciona, yo creo, por la organización que hay dentro de la institución. Funciona porque de la manera como está estructurado, que combina primero que todo lo espiritual, hace uso de la psicología, hace uso de personas externas aquí que a través de mostrarnos cómo es posible salir de una adicción a través de un compartimento, nos motivan a todas las personas que estamos internados aquí. Es muy posible el salir de esta adicción. Mi adicción en lo particular, que fue la metanfetamina, las posibilidades de que alguien deje por completo su adicción atrás tienen bastante que ver con el tiempo que esté en un centro de rehabilitación. Entre más tiempo esté la persona internada en un centro de rehabilitación, sus posibilidades de volver a recaer se agrandecen bastante. Entonces, eso es uno de los factores que yo estoy viendo aquí. Esa es una de las razones por las que aún después de 1 año y 4 meses sigo aquí. Hoy en día el lugar, la institución me presta la oportunidad de salir allá afuera a llevar actividades que le llamamos servicios, a ir al mercado, a ir a ayudar a traer a alguien. Básicamente es un servicio social el que estamos llevando a cabo, y eso es gran parte de la recuperación de una persona, porque nuevamente lo empieza a hacer útil. Nuevamente la recuperación, la rehabilitación de una persona empieza desde aquí adentro. Para mí se da en el momento que a mí me ponen en un servicio a lavar trastes, a lavar ollas, y me doy cuenta que me he convertido en una persona inútil, en una persona incapaz de lavar un plato, de lavar una olla, de lavar un sartén. Y digo yo, si alguna vez fui capaz, alguna vez esto no me costó ningún trabajo. Entonces, ahí yo me doy cuenta realmente cuánto daño he hecho a mi persona. Y ahí es donde empieza una verdadera rehabilitación, donde empieza ese deseo interno de la persona de volver a ser hábil, de volver a ser servicial, de volver a servir para algo, de volver a darle un muy pero muy buen uso a las cosas más básicas. Entonces ahí empieza la rehabilitación. La ayuda ahí está, a través de personas que ya llevan más tiempo aquí, a través de los servidores que son los que saben, los que tal vez han visto cómo funciona, cómo una persona va de ser un adicto sin esperanza alguna a convertirse en una persona útil y productiva hacia la sociedad. Entonces, esa es la opinión, o esos son los datos en concreto que yo les voy a aportar hoy en día acerca de esta institución. Muchas gracias.